Y vamos a cambiar de tema, por supuesto no menos importante. Recibimos aquí en el estudio de Noticias México a Edith Olivares Ferretto, jefa de la Unidad de Programas de Amnistía Internacional en nuestro país. Bienvenida, Edith. Muchas gracias, Vamos Brenda. a hablar de un tema que, por supuesto, comenzó a sonar desde la semana pasada. Esta disculpa que va a dar el gobierno federal a las hermanas González, si no me equivoco en el apellido, y es que hace 25 años ellas sufrieron violaciones a sus derechos humanos por parte y a manos de militares. Háblanos acerca de eso. Bienvenida primero. Gracias. Bienvenida. Gracias por recibirnos. Efectivamente, hace 25 años, el 4 de junio de 1994, las hermanas González Pérez fueron violadas y fueron torturadas sexualmente en Chiapas, y desde ese momento han transcurrido 25 años en que han llevado un largo peregrinar exigiendo justicia y reparación del daño. ¿Qué pasó en ese entonces, después de esto? Sí, claro. Bueno, ellas pusieron una denuncia muy poco después, a diferencia de muchas mujeres que no ponen Que no lo denuncias. hacían, en ese entonces todavía era... Era súper raro, y Muy además raro. quiero destacar que ellas son dos hermanas tzetzales y su mamá no hablan español. Pusieron una denuncia, una de las hermanas era menor de edad, pusieron una denuncia y después lograron en este peregrinar incluso llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hizo un informe de fondo en que le señala al Estado mexicano, le recomienda que haga una reparación del daño en los términos en que ellas quieren ser reparadas, que eso es muy, muy importante, porque la reparación debe ser en la forma en que las víctimas lo desean. Y ellas lo que han exigido es que en esa disculpa pública haya presencia de personal de la Sedena, porque fueron militares quienes ejercieron la tortura sexual. Y eso ha sido el punto de desencuentro. Afortunadamente, ahora el gobierno de la República ha manifestado, se ha comprometido a que va a llevar esta disculpa pública y que se va a desarrollar el 18 de octubre en Ocosingo. ¿Va a estar presente miembros de la Sedena? Esa ha sido la exigencia. Hay un compromiso del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de que van a haber altos mandos de Sedena, de que va a estar la secretaria de Gobernación, y que además la disculpa, esto es muy importante, va a ser hacia ellas, hacia su madre y hacia toda la comunidad. Y ahora que, bueno, en este gobierno se ha caracterizado también y hemos estado viendo muchas disculpas públicas, ¿no? Muchas disculpas públicas. ¿Se había visto esto antes? Es interesante porque sí, este nuevo sexenio nos ha como llevado a varias disculpas públicas del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos cometidos anteriormente, lo cual nos parece que es importante ir saldando estas deudas para que podamos entrar en la segunda parte, que es garantías de no repetición, que es lo que es importante, por supuesto. ¿Y qué importante. ejemplo nos están dando además a todos los que no somos capaces de ir a levantar una denuncia por un hecho ilícito menor? Exacto. ¿No? Y en este caso, ellas que, como dices, hablaban este dialecto, la madre de ellas no habla español, pues es tremendo. Me imagino el peregrinar que tuvieron que pasar primero la descalificación por parte de las autoridades. Así es, así es. Incluso hubo algunos hechos como que tuvieron que salir de su comunidad, porque claro que había persecución. No es fácil que las mujeres, ni en la ciudad, ni mucho menos en zonas rurales, denuncien estos actos, y que además son estigmatizadas muchas veces. Entonces intimidación? Ellas dicen que hubo intimidación. Sí hubo intimidación, y a pesar de ello, ellas han seguido con esta exigencia de justicia, tienen mucho apoyo de su comunidad también, y han logrado también apoyo internacional de otras organizaciones que las acompañan. Incluso hay un comité que se llama el Comité de las Hermanas González Pérez, efectivamente, que han venido exigiendo justicia para ellas. Desgraciadamente es terrible esta pregunta, pero ¿qué tan común son estas violaciones a los derechos humanos en las comunidades indígenas en nuestro país? Desafortunadamente son comunes, y además en estos casos en donde tenemos además mujeres, indígenas, que no hablan español, tenemos como sobrepuestas varias condiciones de discriminación que las hace, digamos, las pone en mayor condición de vulnerabilidad, y además la presencia de militares. Si vemos las fechas, eso fue poco antes del levantamiento zapatista, entonces era una época en la que había, digamos, ciertas tensiones Estaba en la zona. a punto de estallar esto, ¿no? Así es, Sí. así es. Y claro, una de las cosas que ellas han señalado, que también nos parece importante, es que la presencia ahora de la Guardia Nacional tampoco las hace sentirse muy cómodas en las comunidades. Ustedes han, es un tema, ¿qué tema tan interesante acabas de tocar y qué punto tan neurálgico en este tema? Ustedes han tenido la posibilidad de
de dialogar con ellas acerca de este tema? Sí. Un brazo de ustedes, por supuesto. Sí, la reunión que tuvimos con el subsecretario estaban ellas presentes y estuvimos algunas organizaciones, las que acompañan y nosotras desde Amnistía Internacional que hemos dado difusión también al caso y ellas hicieron manifiesto este tema de pues, la presencia de Guardia Nacional con este tema de migrantes en la frontera sur, pues es algo que también digamos que vuelve a poner como sobre el tapete el tema de la militarización en Chiapas. Pues vamos a estar dándole seguimiento al tema, no vamos a soltarlo por supuesto y te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde, Edith. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias por Es acompañarnos. Edith Ferreto. Ferreto. Edith Olivares Ferreto, Sí. jefa de unidad de programas de Amnistía Internacional aquí en México.